privilegio el poder estar nuevamente en la casa del Señor, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, así como estamos de pie, y vamos a abrir la palabra del Señor. Gloria al Señor. En el libro de Filipenses capítulo 2. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2 y vamos a leer el verso 8. Gloria a Dios. 2:8 de Filipenses. ¿Todo lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, te damos en esta mañana nuevamente, Dios mío, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias por este nuevo día al cual nos permite levantarnos, Señor. Y gracias por habernos, Señor, permitido estar en este lugar para poder escuchar tu palabra, para poder alabarte, Señor, para poder gozarnos, para poder tener comunión, Señor, los unos con los otros. Y en esta mañana, Señor, queremos darte las gracias de una manera especial, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestras vidas. En esa cruz, Señor, despreciable, Dios mío, en esa cruz, Señor, en la cual Cristo no merecía, fue clavado el Mesías, fue clavado nuestro amado Salvador, aleluya, para que a través de su muerte nosotros pudiésemos encontrar salvación, para que nosotros pudiéramos conocer el perdón tuyo, Señor, para nuestras vidas, para que nosotros, Señor, aleluya, pudiésemos ser reconciliados contigo, mi Dios. Y poder así, Señor, tener esperanza de salvación. Poder así, Señor, aleluya, encontrar la forma, Dios mío, de poder acercarnos a ti. De poder, Señor, ser hijos tuyos. De poder, Señor, nacer de nuevo. Y poder, Señor, en algún día, no muy lejano, Señor, estar contigo por toda la eternidad. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, y habla a través de tu palabra nuestras vidas. Ministra, Señor, a nuestra necesidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos comenzando, hermanos, este día una serie de sermones que va a tener como título La Cruz de Cristo. Y hoy quiero hablar acerca de algo de lo que está atrás del significado de la cruz de Cristo. Quiero hablar acerca de Dios y la cruz, el propósito de la cruz y la causa de la cruz. Y quería aprovechar, hermanos, estos días, amén. Queremos aprovechar estos días que estamos acercándonos a lo que se conoce como Semana Santa. Y para los que yo creo que muchos de nosotros, amén, tenemos como tradición, desde que yo me acuerdo, las comidas, amén, de Semana Santas. Son buenas comidas, amén. Los mexicanos comemos rico en Semana Santa. Y quizá, hermanos, en ocasión, ¿verdad? En el tiempo de atrás, nosotros en cierta ignorancia, amén, porque no todo lo que hacíamos lo hacíamos con un sentido correcto o con una buena o con la intención correcta. Pero ahora, hermanos, que nosotros estamos en Cristo Jesús y conocemos a Cristo Jesús, entendemos la importancia de lo que la Biblia habla en cuanto al tiempo en el cual Jesucristo fue crucificado. Y quiero que meditemos, amén, en esto y que podamos reconocer, hermanos, cuál fue la razón, qué hay detrás del hecho de que Cristo vino a morir por nosotros y por qué para nosotros como cristianos es tan importante este suceso. Y quiero comenzar, hermanos, hablando acerca de nosotros. Y esto es algo que se oye fuerte, amén, especialmente en estos días donde no podemos hablar
de lo malo que somos como personas, de lo malo que hay entre los hombres, de algo que la Biblia conoce y menciona como el pecado que vive en el corazón de todos los hombres. Y quiero hablar acerca de esto para comenzar, hermanos, porque creo que es importante para poder entender la magnitud de la importancia de la cruz de Cristo Jesús. Y comienzo diciendo esto, que hasta que no entendamos, hermanos, lo negro, lo sucio, lo abominable que es nuestro pecado delante de Dios, nuestro corazón no encontrará, ni tendrá, ni mostrará una actitud de agradecimiento adecuada a la cruz de Cristo Jesús. Muchos de nosotros, hermanos, entendemos que somos pecadores, pero muchos de nosotros nos creemos buenos pecadores. Y nosotros no entendemos, hermanos, lo que causa en el corazón de Dios el que nosotros desobedezcamos sus mandamientos. No entendemos cada vez que hacemos algo que va en contra de las ordenanzas de Dios, el impacto que tiene en el corazón de Dios nuestra desobediencia, nuestra transgresión. Y por eso, hermanos, hasta que no entendamos esto, no podemos entender lo grande que es el perdón de Dios para nuestras vidas. Cada vez, hermanos, que nosotros transgredimos la ley de Dios, herimos el corazón de Dios. Cada vez que nosotros pecamos, estamos menospreciando su amor y estamos menospreciando lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Ese pecado, hermanos, que muchas veces nosotros llamamos blanco, esa mentira, ese mal sentimiento, esa mala intención, esa actitud o palabra de menosprecio, ese mal actuar, ese claudicar, son acciones, hermanos, que transgreden y hieren a Dios y son, hermanos, precisamente la causa de la cruz. Por eso existe la cruz, porque nosotros somos pecadores. Por eso existe la cruz, hermanos, porque nosotros herimos a Dios con nuestros actos, con nuestros pensamientos. Porque nosotros, hermanos, nos empeñamos en desobedecer la ley de Dios. Porque inclusive muchas veces, aunque queramos, no podemos cumplir los mandamientos de Dios. Muchas veces pecamos porque queremos, muchas veces pecamos porque no podemos hacerlo de otra manera. Pero no importa si fue de una o de otra manera, cada vez que pecamos nosotros estamos hiriendo el corazón de Dios. Y por eso, hermanos, es que de una manera majestuosa la cruz de Cristo se para en la cúspide y divide el antes y el después del peregrinar del hombre, del peregrinar espiritual del hombre. El hombre va caminando en su vida espiritual y la cruz, hermanos, divide el antes y el después. El antes es un antes lleno de oscuridad, es un antes lleno de condenación, es un antes de esclavitud y de cadenas. Y el después, hermanos, es un después de luz, es un después de perdón, es un después de libertad y de salvación eterna. Eso es lo que hace la cruz. La cruz divide ese antes oscuro, ese antes de pecado y ese después de perdón. Y la cruz, hermanos, tiene ese poder. Ese es el poder de la cruz de Cristo Jesús. La cruz de Cristo, hermanos, fue una cruz diferente a las demás. Cristo no fue el único, hermanos, que fue sacrificado. En el tiempo en el que Jesús vivía, inclusive muchos años antes, siglos antes, se practicaba este tipo de muerte, porque era una muerte digna de un enemigo, porque era una muerte lenta, era una muerte dolorosa, era una muerte devastadora.
Era una muerte terrible, era una de las peores muertes que alguien podía tener. Entonces Cristo no fue el único crucificado, pero la cruz de Cristo es sin igual. La cruz de Cristo no tiene comparación. No ha habido, hermanos, un hombre más justo que Cristo que haya recibido el castigo de la cruz. Estoy seguro, hermanos, que quizá hombres inocentes murieron en una cruz. Quizá personas fueron puestas en la cruz por envidia o por que no le caía bien a alguna autoridad, y quizá injustamente terminaron en esa cruz algunas de las personas que fueron crucificadas. Pero nadie, hermanos, ha sido tan justo como Cristo. Nadie ha sido tan perfecto como Cristo. Nadie ha sido tan bueno como Cristo. Por eso digo que nadie tan justo como Cristo y tan bueno como Cristo ha parado en la cruz de la manera en que Cristo paró. Nadie, hermanos, ha sufrido lo que Cristo sufrió indignamente en esa cruz. La otra cosa, hermanos, es de que aunque la cruz portaba una verdad que inicialmente fue intentada para burlarse de él, la verdad no deja de ser esa verdad. En la cruz, hermanos, de Cristo Jesús, los judíos como forma de burla, los romanos como forma de burla le pusieron Cristo el Rey de los judíos. Y en esa cruz, hermanos, verdaderamente fue clavado no solamente el Rey de los judíos, sino el Rey de toda la tierra. Y esa cruz, hermanos, portaba ese letrero que decía: el Cristo o el Rey de los judíos, Él es el que estaba crucificado ahí. Y nosotros, hermanos, podemos encontrar que en esa cruz, gracias a que ese buen hombre, a que ese buen Dios, a que ese Rey fue crucificado en la cruz, nosotros podemos a través de ella encontrar perdón para nuestros pecados. Hay un himno precioso que fue inspirado, creo yo, por Dios a esta persona. No sé quién es el autor, pero tuvo razón, hermanos, este himnólogo en expresarse de esta manera en este himno. En mi sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte, pero el verdugo que yo pensaba era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. La cruz de Cristo, hermanos, existe por mí, por mi culpa. Existe por tu culpa. Existe porque nosotros, hermanos, pusimos a Cristo en ese lugar. Y Cristo, hermanos, lo hizo por amor. Cristo lo hizo porque vio nuestra necesidad, vio nuestra condición espiritual, una condición sin remedio, una condición sin esperanza. Y tuvo compasión de nosotros, y su gracia, hermanos, hizo que Él voluntariamente bajase del cielo, se humillase haciéndose hombre, y que se dejó, hermanos, que fuese llevado a la cruz, donde Él murió por nuestros pecados. Así es de que consideremos, hermanos, ahora el significado y el porqué de la cruz. Algo, hermanos, que siempre debemos darnos cuenta y de lo que debemos de tener confianza siempre todos los cristianos, es que en el plan de Dios nunca hay sorpresas. Nunca Dios, hermanos, se equivoca. Nunca Dios tiene que improvisar algo que ya ha planeado. Y tampoco, hermanos, Dios tiene que corregirse para detener errores que quizá pudo haber cometido. El plan de Dios, hermanos, es un plan perfecto que camina a la perfección, sin equivocaciones, sin reservas, sin necesidad de estar corrigiendo curso. Todo, hermanos, está y marcha siempre de acuerdo al plan perfecto de Dios. El plan de Dios, hermanos, es perfecto. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿O cuál es el plan de Dios? El plan de Dios, hermanos, es reconciliar al hombre con Él. Ese es el plan de Dios. Dios quiere que todo el mundo
encuentre el perdón que le está obsequiando. Dios quiere que todo el mundo encuentre el camino a la salvación. Ese es el plan de Dios. Dios no vino, hermanos, y no envió a Jesucristo para que se salvasen solamente los judíos, tampoco para que se salvasen solamente los centroamericanos o los norteamericanos o los europeos. Vino para que el mundo entero encontrase salvación. Cristo vino, hermanos, para reconciliar al mundo con Dios. Y el plan de Dios es ese, hermanos, que el hombre se reconcilie con Él, que el hombre reconozca que necesita de Dios y que en Cristo Jesús, que es el medio que Dios proveyó, hay salvación y vida eterna. Ese es el plan de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos ama con un amor que es incomprensible. Es un amor que es incomprensible. Es más grande, hermanos, el amor de Dios de lo que nosotros podemos imaginar. Yo he dicho esto, hermanos, y lo he puesto como ejemplo, y es verdad. El amor de nosotros es tan pequeño y tan limitado y tan condicional que es imposible entender la grandeza del amor de Dios. Nosotros amamos porque nos aman. Nosotros nos caen bien la gente que nos hace el bien. Pero nosotros, hermanos, es difícil que nosotros podamos amar a alguien que nos ha hecho mal. Es prácticamente imposible, hermanos, que nosotros hagamos un bien por alguien que sea nuestro enemigo, especialmente si es algo personal. Hay personas, hermanos, que nos caen mal sin que nos hayan hecho nada, simplemente porque no nos gusta cómo se ve o cómo es, o de dónde es, o cómo se viste, o lo que dice. El amor de Dios, hermanos, es tan grande porque nosotros, habiéndolo herido, habiéndolo despreciado, estando en una rebelión constante, hermanos, Él vino a buscarnos a nosotros. Y Él constantemente, hermanos, nos busca. Los que estamos aquí, hermanos, los que hemos encontrado salvación para nuestras vidas, no estamos aquí porque un día se nos ocurrió ir a Cristo Jesús. Estamos aquí porque Cristo insistentemente nos buscó hasta que nosotros respondimos a su amor. Entonces, hermanos, el amor de Dios es lo más grande y es más grande de lo que nosotros podemos entender. Y detrás, hermanos, de cada acto divino hay un propósito, hay un significado, hay un porqué. Y la cruz, hermanos, no es la excepción. La cruz fue parte del plan divino desde el principio de que Dios concibió este plan. Dios, hermanos, tenía ya la cruz como parte de su plan. La cruz que sería y haría la diferencia para que el hombre pudiese ser salvo, para que el hombre fuese reconciliado con Dios. Él ya conocía lo que iba a pasar en el Edén. Él ya conocía nuestra actitud. Él ya sabía, hermanos, que tú y yo estaríamos viviendo aquí en Woodbridge en este tiempo. Él ya conocía, hermanos, todo lo que el hombre iba a hacer. Él sabía de la guerra que está pasando. Él sabía de las calamidades que pasan en el mundo. Pero Dios, hermanos, dentro de todas estas cosas tenía un plan. Y el plan era reconciliar al hombre con Él. Y la cruz sería el medio por el cual el hombre podría acercarse a Dios. Para Dios, hermanos, la cruz significa varias cosas y era absolutamente necesaria. Sin la cruz no hay reconciliación. Sin la cruz no hay salvación. Sin la cruz no hay Mesías. Sin la cruz, hermanos, Dios no sería el Dios de amor que la Biblia nos enseña que es. Era el lugar, hermanos, donde el hombre tenía que pagar por su transgresión. En Filipenses 2:8, que es el pasaje que leímos, habla y dice esto, que Jesús, hermanos, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y dice que se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, hablando del tipo de muerte que Jesús habría de sufrir, una cruz dolorosa, una cruz lenta, una cruz agonizante, una cruz de lo peor, una muerte de lo peor. ¿Por qué? Porque en esta cruz, hermanos, Jesucristo
estaba pagando el precio del pecado, no de un hombre, no de una nación, sino de toda la gente del mundo. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, hermanos, es suficiente. Es todo lo que Dios requiere para que toda la gente que venga a Él pueda ser salva. No necesita ser bueno para ser salvo. No necesita a Cristo Jesús y buenas obras. No necesita a Cristo Jesús y hacerle el bien al hombre. No necesita a Cristo Jesús y traer un dinerito. No necesita a Cristo Jesús y algo más. El sacrificio de Cristo Jesús, hermanos, es suficiente para que el hombre pueda ser salvo. En la cruz de Cristo, hermanos, se encontraría la reconciliación del hombre. En Efesios 2, 11 hasta el 16, si quieren ir conmigo y lo buscan. En este pasaje, hermanos, estamos viendo que fue un lugar de reconciliación. Dice, por tanto, hablando Pablo a los efesios, que eran gentiles y que se sentían o se creían diferentes de la nación de Israel, les dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es el sacrificio de Cristo. Gloria al Señor, porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vamos a hablar, hermanos, más adelantito un poquito acerca de la importancia de la cruz en relación a la justicia y la misericordia de Dios, porque es algo que debemos entender también. Pero lo que Pablo les está diciendo aquí, hermanos, era de que tanto judíos como gentiles en la cruz encontramos la reconciliación con Dios. Que tanto gentiles como judíos en la cruz nos convertimos en una nueva persona, en un nuevo hombre. ¿Por qué? Porque en la cruz es cuando nacemos de nuevo. Cuando venimos a la cruz postrados, cuando venimos a la cruz reconociendo el sacrificio de Cristo Jesús, es cuando Dios hace el milagro, hermanos, que solamente Dios puede hacer. Es cuando Dios nos hace nuevas criaturas. Es cuando aquella carga grande de pecado que nosotros cargamos antes de venir a Cristo es quitada de nosotros. Es cuando encontramos nuestra libertad espiritual. Es cuando nosotros, hermanos, nacemos de nuevo y encontramos el perdón que solamente Dios puede dar. Sería este lugar, hermanos, la cruz también el lugar donde por fe el pecador puede encontrar salvación. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y luego se sentó a la diestra de Dios. Sería también, hermanos, un punto de giro de arrepentimiento. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El cristiano, hermano, que está en Dios tiene que siempre cargar la cruz. Siempre tiene que cargar su cruz. Porque la cruz, hermano, significa el punto de arrepentimiento. Un cristiano que deja de arrepentirse de su mal camino, de su mal actuar, de sus pecados, le ha dado la espalda a Dios.
¿Y quién de nosotros, hermanos, aquí es perfecto? ¿Quién de nosotros, hermanos, no tiene que estar viviendo, reconciliándose con Dios continuamente? Gloria al Señor, amén, porque Dios proveyó a Cristo Jesús, el cual es nuestro abogado y en el cual nosotros podemos encontrar perdón todos los días, amén, para nuestras vidas. La cruz, hermanos, significa que nosotros nos hemos arrepentido, que vivimos arrepentidos, que constantemente tenemos esa actitud de arrepentimiento, de decirle no al mundo, de decirle no a nuestras pasiones, de decirle no a nuestros deseos y decirle sí a Cristo Jesús. De estar nosotros, hermanos, reconociendo constantemente nuestra gran necesidad de Dios y de su perdón. No podemos, hermanos, nosotros mantenernos cristianos, no podemos nosotros mantenernos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo y ser orgullosos pensando que hay un momento en nuestra vida, aunque sea un segundo de nuestra vida, en el cual nosotros no necesitamos el perdón de Dios. Todos nosotros, hermanos, necesitamos constantemente el perdón de Dios. Todos nosotros, hermanos, necesitamos reconocer que a Dios lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Cada segundo de nuestra vida necesitamos de Dios. Porque solamente Dios, hermanos, es el que nos puede sostener a cada uno de nosotros. Sería la cruz, hermanos, para Dios también un símbolo de maldición que se convertiría en un símbolo de perdón, de vida y de salvación. Colosenses 2 del 13 al 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa lista, hermanos, de pecado que teníamos nosotros, que nos condenaban justamente, hermanos, nos condenaba esa lista de pecado. Esa lista, ese decreto, como dice Pablo, que era contrario a nosotros y que nos estaba condenando. Cuando nosotros venimos a la cruz de Cristo Jesús, Cristo nos la quita y la clava en la cruz. Y la cruz, hermanos, sirve de pago para nuestro pecado delante de Dios. Y por eso es de que nosotros ahora somos reconciliados con Dios, porque Cristo Jesús nos reconcilió con el Padre. Y por último, hermanos, la cruz sería un símbolo de triunfo. Colosenses 2:15 dice también: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz de Cristo, hermanos, tiene todos estos significados y tiene esta gran importancia, hermanos, de que nosotros podemos encontrar paz con Dios, de que nosotros podemos encontrar reconciliación con Dios, de que nosotros podemos encontrar salvación, porque la cruz de Cristo es suficiente para que pague por nuestro pecado. Y no se olviden, hermanos, y no perdamos de vista: el pecado, hermanos, delante del Señor es insoportable. Es lo peor que le podemos hacer a Dios, hermanos, es pecar en contra de Él. Lo herimos, lo hacemos que se aleje, lo hacemos, hermanos, hacemos burla de Él, hacemos ligero el hecho de que Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es una gran ofensa para Dios, hermanos, nuestro pecado. Aún el pecado que nosotros llamamos blanco, aún el pecado que nosotros decimos que es un pecadito pequeño. El pecado, hermanos, hiere a Dios y es contrario a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Acerquémonos un poquito entonces más, hermanos, acerca de lo que era el propósito de la cruz. Y me gusta siempre repetir esta verdad, hermanos, que Cristo es el regalo de amor más grande que Dios le ha dado al hombre. Cristo, hermanos, es el regalo sin igual, es el regalo más grande, es el regalo más precioso que Dios
le pudo haber dado al hombre. Cristo Jesús, hermanos, es la carta de amor para nosotros. Cristo Jesús es la puerta de salvación para el hombre. Cristo Jesús es el camino hacia Dios. Cristo Jesús, hermanos, es lo único que le puede dar vida al hombre. Por eso Cristo, hermanos, es el regalo más grande de amor que Dios pudo habernos dado a cada uno de nosotros. Cristo, hermanos, vino para mostrarnos al Padre y para mostrarnos la forma en que nosotros podíamos conocer a Dios. Cristo vino también, hermanos, para proveer el camino hacia Dios. Hemos estado estudiando el libro de Juan, y en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, Jesucristo hacía esta declaración: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo Jesús, hermanos, es el único camino hacia Él. El hombre, hermanos, tiene ideas de cómo acercarse a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, dicen que cada cabeza es un mundo. Cada cabeza, hermanos, es un mundo, y cada religión es un mundo, y cada religión y cada pensamiento del hombre tiene una idea de cómo él pudiese acercarse a Dios. El problema es que no es lo que Dios pide. El problema es, hermanos, de que todo el plan del hombre para acercarse a Dios es un plan falto, le falta. No puede ser un plan completo. Y nosotros, hermanos, siempre tenemos la idea de que podemos llegar a Dios, de que podemos ser lo suficientemente buenos para que Dios tenga misericordia de nosotros, y desconocemos que Dios, hermanos, requiere perfección, cosa que ninguno de nosotros conocemos. Nadie de nosotros, hermanos, conoce lo que es la perfección. Puedes ser muy bueno para hacer algo, pero te equivocas. Puedes ser muy bueno para decir alguna cosa, para dominar algún tema. Puedes ser uno de los mejores, un experto en la materia, pero te equivocas. Y cuando nosotros, hermanos, comparamos la intelectualidad o la destreza entre hombres, pues vamos a encontrar que hay diferencia. Hay gente que es más buena que otra para hacer ciertas cosas. Hay gente que es más inteligente que otra sobre algunos temas. Pero cuando nosotros, hermanos, nos comparamos con Dios, no le llegamos, hermanos, ni a los talones. Dios, hermanos, es infinitamente sabio. Dios es infinitamente poderoso. Dios es infinitamente, hermanos, sin límites. No tiene límites en ninguno de sus aspectos. Y nosotros, hermanos, somos creados por Dios. Imaginémonos esto. Dios es quien nos hizo, hermanos. Dios es quien nos formó. ¿Cómo nosotros, hermanos, siendo criaturas de Dios, vamos a poder compararnos a la grandeza del Dios que nos creó del polvo de la tierra, del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios que hizo las estrellas, el universo? Nosotros, hermanos, no nos podemos comparar a Él. Y Cristo, hermanos, vino, y la cruz estuvo ahí para que la cruz fuese el medio, hermanos, de perdón para el hombre. Y Cristo murió en la cruz, hermanos, para que nosotros no tuviésemos que morir en ella. Tenemos que entender estas dos cosas, hermanos, que en ocasiones resultan difíciles de entender. Y esto es lo que les explicaba acerca de la justicia, de la misericordia y la gracia de Dios. La justicia de Dios, hermanos, nunca podrá obviar. Escúchenme bien. La justicia de Dios nunca podrá obviar el castigo de una transgresión hacia Dios. Dios, hermanos, es justo, y este es uno de los atributos más maravillosos de Dios, la justicia de Dios. La justicia de Dios, hermanos, exige un pago por la transgresión a su ley. Dios ha dado leyes, Dios ha dado sus mandamientos, y cada vez que alguien transgrede la ley de Dios, no hay forma, hermanos, de darle un soborno a Dios y decirle: no me cobres por esta. No le puedes decir a Dios: pásame esta y me esperas en la siguiente. No podemos. Dios exige, hermanos, que cada vez que nosotros transgredemos su ley, nosotros tenemos que pagar por nuestra transgresión.
Y esa es la justicia de Dios. En la justicia de Dios, hermanos, no hay excepciones. En la justicia de Dios, hermanos, no hay quien se pueda brincar la justicia de Dios. No hay quien pueda pagar para que no le aplique la justicia de Dios. No hay quien pueda hacer algo, hermanos, por evitar el castigo que la justicia de Dios exige. Y eso es precisamente lo que hace a Dios justo. Que Dios, hermanos, no puede ser comprado. Que Dios no puede ser sobornado. Que la justicia de Dios se aplica parejo con todo mundo. Eso es lo que hace a Dios un Dios justo. De que nadie, hermanos, se puede pasar. Nadie puede pasar ni por arriba ni por abajo de la justicia de Dios. Todos tenemos que compadecer. Y la justicia de Dios, hermanos, no obvia el castigo. Exige que la persona que peca sea castigada. Exige que la persona que transgrede su ley reciba el castigo ya dictaminado por Dios por esa transgresión. Pero al mismo tiempo existe lo que es la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios, hermanos, no está en conflicto con la justicia de Dios. Porque muchas veces nosotros entendemos como la misericordia de Dios, en la misericordia de Dios como Dios haciendo una excepción a su justicia, y no es el caso. Dios no hace excepciones a su justicia. Pero en la misericordia de Dios, hermanos, nosotros no recibimos, hermanos, lo que nosotros merecemos. ¿Por qué? No es porque la justicia de Dios no se aplique, es porque Dios ya proveyó un camino para que nosotros no seamos los que directamente pagamos por eso. Y ese camino es la cruz, es Cristo en la cruz. El camino, hermanos, es la salvación o lo que paga por nosotros. Entonces no somos nosotros mismos, sino es Cristo Jesús en la cruz. En la misericordia de Dios, hermanos, nosotros vemos el amor de Dios. En la misericordia de Dios, Dios se dio cuenta que nosotros teníamos que recibir la justicia de Él y merecíamos la muerte. Y como Él vio que nosotros no podíamos hacer nada, hermanos, en su misericordia Él envió a su Hijo amado para que muriese en la cruz por nuestros pecados. Y que la cruz de Cristo, la muerte de Cristo en esa cruz, fuese el pago por nuestras maldades. Fuese el pago por nuestro pecado. Entonces la justicia de Dios, hermanos, no se brinca. La justicia de Dios no deja de aplicarse. Lo bonito, hermanos, es de que nosotros cuando estamos en Cristo, la justicia de Dios es aplicada a Cristo Jesús y no a nosotros. Bien dice la palabra del Señor, hermanos, que por sus misericordias es que nosotros no hemos sido consumidos. Por su misericordia, hermanos, es de que nosotros estamos vivos. Y la misericordia de Dios la vemos expresada de una manera literal en la cruz de Cristo Jesús. Esa es una de las cosas. La otra cosa, hermanos, es la gracia de Dios. En la gracia de Dios, hermanos, nosotros recibimos algo. En la gracia de Dios, Dios nos da algo que no merecemos. La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. La gracia es que recibimos algo que no merecemos. Y en la gracia de Dios, hermanos, nosotros recibimos algo único en el cristianismo, único en el mensaje de la Biblia, único, hermanos, en el mensaje que Dios ha traído, el Evangelio de Cristo Jesús. Esto no lo encuentras, hermano, en ninguna otra religión. ¿Saben qué cosa es? Es el perdón. No hay cruz, hermanos, en ninguna otra religión. No hay Salvador en ninguna otra religión. En la Biblia es en el único lugar donde tú encuentras una cruz y un Salvador colgado en esa cruz que trae el perdón de Dios para el pecado del hombre. No hay otro lugar. No hay otro lugar, no hay otra religión. En las religiones regularmente tienes que comprar tu salvación. En las religiones tienes que ser cierta persona, de cierto modo tienes que hacer ciertas cosas para ver si puedes encontrar el favor de Dios.
En el cristianismo, hermanos, es el único lugar, es la única religión donde tú vas a encontrar a un Salvador y una cruz. La cruz significando el modo en que el hombre puede encontrar reconciliación con Dios, puede encontrar perdón para sus pecados y encontrarse reconciliado con Dios nuevamente. No existe otra religión que te pueda ofrecer esto. No existe otra forma de pensamiento que pueda ofrecerte esto. Cristo Jesús, hermanos, existe solamente en el cristianismo, en el mensaje que la palabra de Dios trae al hombre. Y por eso, hermanos, también es que es tan difícil entenderlo y aceptarlo. Hay gente, hermanos, que está convencida totalmente de que a Dios no le podemos interesar de la manera en que la Biblia lo explica. Creen que Dios es demasiado grande para siquiera reconocer que existimos. Que Dios es demasiado grande para estar interesado en nuestras vidas, en nuestro actuar. Que Dios no se acerca al hombre, ni quiere acercarse, ni puede acercarse. Que Dios es demasiado grande, si es que existe, para que esté interesado en la vida del hombre. Pero la palabra del Señor nos dice, hermanos, que Dios amó al hombre y proveyó a Jesucristo para que todo aquel que en él crea pueda ser salvo, para que todo aquel que en él cree pueda encontrar salvación por su pecado. La perfecta santidad de Dios, hermanos, exige siempre un pago justo por la transgresión que todos hemos hecho a su ley, en contra de su ley y en contra de sus mandamientos. Y la realidad inescapable, hermanos, del pecado que está presente en el corazón de todos los hombres nos lleva a concluir lo que Pablo concluyó en Romanos 3:23. Que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo también les decía a los romanos en el 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos, a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. Mira, hermano, hay gente que dice: yo no soy tan mala, y es verdad, hay gente que no es tan mala, hay gente más mala que otra, pero todos, hermanos, somos pecadores. Ninguno de nosotros, hermanos, estamos exentos de necesitar la gracia de Dios. Y no importa, hermanos, cuánto, qué tanto o qué tan poquito nosotros hemos pecado, cada uno de nosotros, hermanos, confirmamos el acto de Adán. El acto de Adán fue el desobedecer a Dios. Y nosotros constantemente desobedecemos a Dios. Nosotros constantemente, hermanos, transgredimos la ley de Dios. Porque en ocasiones hacemos lo que no debemos de hacer y en ocasiones no hacemos lo que debemos de hacer. Pero de una manera o de otra, constantemente nosotros nos encontramos faltos a la justicia de Dios. Por eso, hermanos, gloria a Dios por Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Gloria a Cristo Jesús, hermano, por esa cruz. Gloria a Cristo Jesús, hermano, por ese sacrificio que compró nuestra salvación. De otra manera, nosotros estuviésemos perdidos, sin esperanza, sin salvación y sin Dios. No pudiésemos acercarnos a Él. Era necesario, hermanos, un sacrificio que pudiese satisfacer la perfecta santidad, el juicio y la justicia de Dios. Y dicho sacrificio, hermanos, solamente Jesús lo podía hacer. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Este es el texto, hermanos, que ilustra la condición de todos los hombres y la necesidad de Cristo Jesús como Salvador del hombre. Y Cristo, hermanos, fue ese Cordero perfecto, fue ese Cordero que moriría para abrir los cielos y la posibilidad de salvación para el hombre pecador. En Isaías 53:7, hermanos, el profeta hablaba de este Cordero que sustituiría
los sacrificios diarios que se tenían que estar haciendo en el templo de los judíos. Y hablaba de un cordero que vendría a morir por el pecado de toda la humanidad. Y en Isaías 53:7 dice: este cordero será un cordero manso, un cordero que permitirá que lo lleven al mismo matadero. Por tanto, afligido y angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De lejos, hermanos, la cruz ya era un símbolo de esperanza. En Israel, hermanos, en el desierto, cuando Israel desobedeció y se rebeló en contra de Moisés y en contra de Dios, dice la palabra del Señor que en una ocasión Dios les mandó serpientes para que los mordiesen, y mucha del pueblo murieron miles de personas en esa ocasión. Y cuando ellos vieron que por causa de su desobediencia ellos estaban muriendo, estaban siendo juzgados por Dios, que había mandado esas serpientes, dice que clamaron a Dios, se arrepintieron, y Dios habló a Moisés y le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, una serpiente ardiente de bronce, y ponla en un asta en un lugar alto. Y será que cuando una persona de entre el pueblo sea mordido por una de estas serpientes y voltea a ver esa serpiente en esa asta en fe, no le va a pasar nada. Años después viene Nicodemo a Jesús en la noche y le dice: maestro, ¿qué necesito hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesucristo le da una amplia explicación, pero uno de los pasajes que le menciona es precisamente esta serpiente. Y le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz de Jesús, hermanos, sería la salvación para el veneno del pecado. Sería la salvación que evitaría, hermanos, que el hombre muera en su pecado. Por eso, hermanos, es de que la justicia se iba a cumplir en la cruz. Y en la cruz, hermanos, en la justicia de Dios, en Cristo, llevar el pecado de cada uno de nosotros, la justicia de Dios se cumplió en él. Cuando Jesús, hermanos, estaba en la cruz, sintió el abandono del Padre, porque Cristo Jesús, hermanos, se hizo pecado por nosotros, llevó nuestro pecado, llevó toda nuestra maldad, no solamente de la humanidad antes de él, sino de la humanidad que vendría a vivir en el mundo después de él. En Mateo 27:46 habla acerca de este suceso y dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero también, hermanos, ese mismo momento, en ese mismo día, el ladrón que estaba al lado de Jesús encontró el perdón para sus pecados y encontró una puerta abierta para poder entrar a la gloria con el Padre. En el Lucas 23, del 42 al 43 se nos relata esto. Cuando el ladrón le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús voltea y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la cruz, hermano, Cristo llevó nuestro pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo el justo, hermano, se hizo pecado para que tú y yo no tuviésemos que estar colgados de esa cruz. Para que tú y yo, hermanos, no encontrásemos la muerte por el justo pago a nuestro pecado. Porque la justicia de Dios, hermanos, se había de aplicar en nosotros, debido a que nosotros somos pecadores. Y Cristo Jesús, hermanos, se hizo pecado por nosotros. Ese hombre, hermanos, que fue más justo que cualquier hombre que ha vivido en la tierra. Ese hombre, hermanos, que solamente hizo bien a los demás. Ese hombre, hermanos, que amó al pecador. Ese hombre que amó al enfermo y lo sanó. Ese hombre, hermanos, que resucitó muertos. Ese hombre que sanó leprosos.
Ese hombre, hermanos, tuvo que llevar el precio de tu pecado y de mi pecado. Y Dios a él, al que no conoció pecado, al que nunca transgredió la ley de Dios, Dios a él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es lo que dice 2 Corintios 5:21. Por eso, hermanos, es de que esa cruz es importante. Y por eso es de que cuando nosotros analizamos, hermanos, la cruz de Cristo Jesús, encontramos que la causa de la cruz somos nosotros. Debe siempre de haber en todo cristiano, hermanos, un fuerte y constante sentimiento de agradecimiento a Dios. ¿Por qué hizo lo siguiente? Porque en su amor proveyó a su Hijo para que nosotros no tuviésemos que morir. Cristo murió en nuestro lugar. Debe de haber un fuerte y constante sentimiento de agradecimiento también, hermanos, porque en su misericordia no nos ha pagado como nosotros merecemos. Porque en su gracia nos da un regalo que nosotros también no merecemos. Dios tuvo, hermanos, que incluir la cruz por nuestro pecado. En el plan de Dios, en el plan de reconciliar Dios al hombre consigo mismo, tenía que existir esa cruz que colgaría a su propio Hijo, esa cruz que daría muerte a Cristo Jesús, para que nosotros pudiésemos estar libres de pecado, para que nuestro pecado fuese lavado, para que nuestros pecados fuesen perdonados y así nosotros tener la posibilidad de encontrar a Cristo Jesús. Nuestro pecado, hermanos, fue lo que hizo necesaria la cruz de Cristo. No nos olvidemos de esto. La cruz existe por mi culpa. La cruz existe por tu culpa. La cruz existe por nuestra culpa. Nuestro pecado, hermano, fue lo que hizo necesaria la muerte de Cristo Jesús en esa cruz. Nuestro pecado, hermano, fue la causa de la humillación de Cristo. Y la humillación de Cristo, hermano, no comenzó en la cruz. Ahí es donde concluyó la humillación de Cristo Jesús. La humillación de Cristo Jesús comenzó en su nacimiento, porque Él, siendo Dios, dejó sus tronos y sus coronas, dejó su gloria, donde vivía sin necesidad de tener que bajar y hacerse hombre, y se hizo hombre y vivió entre nosotros y nos enseñó el camino al Padre, y dejó, hermanos, que lo arrestaran, dejó que lo latigaran, dejó que lo coronaran con una corona de espinas, dejó que lo llevasen hasta a ese monte, al monte de la calavera, y ahí fuese crucificado. Y dejó, hermanos, que clavasen sus manos y sus pies. Dejó que una lanza atravesara su costado. Derramó su sangre por ti y por mí. Y por eso, hermanos, es de que la cruz tiene un gran significado para cada uno de nosotros. La cruz de Cristo, hermanos, es un símbolo de maldición, pero a la misma vez es un símbolo de perdón. Es un símbolo de esperanza, es un símbolo de luz. Es una ventana, hermanos, que abre el camino para que tú y yo podamos llegar al Padre. Somos pecadores y merecíamos la muerte, y ahora en la cruz de Jesús podemos encontrar perdón. Perdón, un perdón sin igual, un perdón que dice: no tienes que hacer nada más que solamente venir a mí. No tienes que hacer nada, simplemente reconocer quién eres tú y quién soy yo. Reconocer que nosotros, hermanos, somos pecadores que merecíamos la muerte, que Cristo era el justo y que Él murió por nuestros pecados, y que a través de esa cruz ahora nosotros podemos acercarnos al Padre y poder encontrar salvación para nuestras vidas. Por eso, hermanos, nunca debemos decirle no al regalo de Dios. Nunca debemos decirle no a Cristo Jesús, despreciando así el perfecto regalo de amor que Dios nos ha dado. Cristo, hermano, fue crucificado en la cruz para darnos perdón.
el perdón que no vamos a encontrar en ningún otro lugar, el perdón que no vamos a encontrar en ninguna otra persona, solamente en Cristo Jesús. Estemos de pie, hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Dios mío, por la cruz de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque detrás de esa cruz, Señor, hubo sufrimiento, hubo angustia, hubo un plan divino, Señor, que se aseguraría, Dios mío, que el hombre pecador podía encontrar reconciliación con Dios. Hubo un plan, Señor, que llevó a Jesucristo a bajar del cielo, a hacerse hombre, a ser latigado, a que esa cruz traspasara sus manos y sus pies, a que esa corona fuese puesta en su cabeza, a que esa lanza traspasase su costado, a que esa sangre fuese derramada por cada uno de nosotros, Señor. Por eso, Dios mío, enséñanos a estar agradecidos por la cruz de Cristo Jesús. Enséñanos a entender, Señor, que nuestro pecado es una ofensa terrible delante de ti, Señor, y que no existe en el mundo una persona perfecta, que todos somos pecadores, que todos merecíamos la muerte, pero que gracias a la cruz de Cristo ahora nosotros encontramos salvación y vida eterna. Que la cruz de Cristo es suficiente para salvar todos nuestros pecados. Que la cruz de Cristo puede perdonar al pecador más empedernido que exista sobre esta tierra. Que tu sangre, Señor, es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Y que ahora, gracias a esa cruz, no tenemos que sufrir la justicia y la ira de Dios en nuestras propias vidas, sino que la justicia de Dios es puesta en Cristo Jesús, y la gracia tuya, Señor, aleluya, nos da salvación. Que la perfección de Cristo es puesta a nuestra cuenta, Señor, porque Cristo hizo el sacrificio por cada uno de nosotros. Que las manos de Cristo abiertas en esa cruz significa, Dios mío, un abrazo de perdón. Que la sangre derramada, Señor, en esa cruz significa que nuestros corazones ahora han sido limpios y que somos, Señor, perfectos delante de ti, Señor, por ese sacrificio en la cruz de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en esta mañana te damos, Dios mío, por nuestra salvación. Y no me quiero ir, hermanos, sigan orando, no me quiero ir sin hacer la invitación. Si hay alguien que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, si hay alguien que no ha aceptado a Cristo Jesús y lo quiere hacer en esta mañana, la invitación está abierta, amén. No te estás comprometiendo con nosotros, no nos estás diciendo a nosotros nada, sino a Dios. Dios quiere salvarte. Si no conoces la salvación, Cristo está aquí para darte salvación. Él ya murió en la cruz por tus pecados. Él ya murió en la cruz para reconciliarte. Ahora lo único que necesitas hacer es aceptar su salvación. Reconocer que eres pecador, como cada uno de nosotros lo tenemos que reconocer. Y decirle al Señor: ven, limpia mi vida. Reconozco que tu sacrificio es suficiente por mis pecados y quiero aceptarte, quiero tenerte en mi corazón, quiero que hagas una obra transformadora en mi vida y que me hagas parte de los salvos, parte de los que van al cielo, parte de los que somos ahora hijos de Dios, parte del rebaño de Cristo Jesús. Aleluya. Si no hay alguien, hermano, que quiera aceptar, hay alguien que quiera o necesite de la oración, aleluya, podemos orar por ti también, aleluya. Y si no, hermanos, démosle gracias al Señor en esta mañana, amén. Gracias, Señor, te damos nuevamente por este precioso momento, Señor. Este precioso, Señor, momento en el cual hemos podido escuchar, Dios mío, tu verdad acerca de la cruz de Cristo Jesús. Una verdad
imprescindible, Dios mío, en nuestro caminar cristiano. Una verdad, Señor, que nos lleva a tener una actitud de agradecimiento constante, Señor, porque fuiste tú quien moriste en nuestro lugar, porque fuiste tú quien nos diste salvación, porque gracias a esa cruz nosotros somos salvos. Que no despreciemos nunca, Señor, la cruz de Jesús. Que no demos la espalda nunca, Señor, a tu cruz. Que podamos, Señor, permanecer, Dios mío, firmes en el camino que tú nos has traído, Señor, aleluya. Y que podamos, Señor Jesucristo, ser parte siempre de los salvos, de los comprados con tu sangre, de los lavados con esa sangre preciosa que fue derramada en esa cruz, Señor. Que tu pueblo, Señor, viva constantemente agradecido, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, valoremos siempre el precio que tú pagaste en la cruz por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.